es cuando más necesitas una bocanada de libertad. La música es tu escape. En Genio FM, La radio que te lleva. Quédate 99.9, para viajar donde tu imaginación te lleve. Bienvenidos a tangos, milongas, historias y anécdotas. Otro miércoles con invitado en vivo. Hoy tenemos a una persona muy conocida y muy querida, que ya lo voy a estar presentando, el señor Néstor Tito Mozo, como lo conocemos todos, que nos va a traer un poco el recuerdo, el paso por el tango de quien es su padre, ¿sí? que ha integrado no solo la orquesta la Peña 12 de junio, como veníamos trayendo a otros invitados, sino que tiene una vasta carrera, una vasta trayectoria en varias orquestas y fue uno de los, digámosles por decir, uno de los grandes bandoneonistas que ha tenido Sunchales, reconocido por orquestas también de calibre grueso, como orquestas que venían de la ciudad de Buenos Aires. Así que ya le estamos dando la bienvenida a Tito. Muchas gracias, Tito, por estar esta tarde con nosotros en este micro que empezamos a hacer un poco por curiosidad y estamos descubriendo más gente de lo que teníamos pensado que existían o que existieron en Sunchales. Muchas gracias, buenas tardes a todos, para vos Martín, para todo tu equipo y fundamentalmente agradecido en nombre de mi familia de haberse acordado y de haberme invitado. Yo voy a tratar de recordar lo que pueda, lo que sé, para de alguna manera contribuir con tu idea. Bueno, muchísimas gracias, Tito. Yo te voy a preguntar que vos nos cuentes a todos quién fue Jorge Mozo. Jorge para quien no lo conocieron. Bien, Jorge fue mi padre, el padre de Eduardo, el padre de Mir, y fue un hombre que nació el 26 de agosto de 1921 en una localidad muy cerquita de acá, en Egusquiza. Y por distintos motivos, muy chiquitito, él junto con sus hermanos, fundamentalmente sus dos hermanos mayores, ya que anteriormente eran la mayoría mujeres y ya habían emigrado a través de sus casamientos a distintos lugares, deciden venir por un hecho muy complicado, que fue el fallecimiento de su padre, venirse a Sunchales. Y bueno, ahí con su hermano Juan, con su hermano Alfredo y fundamentalmente con la querida tía María, se vienen para Sunchales para buscar otros destinos. Otros rumbos. Sí. Bien, te acomodo un poquito ahí está. Bien. Cuando llegó a Sunchales, ¿qué es lo que tuvo o a qué se dedicó en sus comienzos, Jorge? Si recordás, obviamente, sí, que bueno, lo recordás por comentarios o por historias de la familia. Trabajó más de los años que tenía, por lo que él contaba, ¿no? Porque la historia comienza por su pasión por la música, ¿no? Entonces, cuando él trabajaba con sus hermanos, eran más chicos de 14 hermanos, distribuía pan en una jardinera y ahí es donde empezaba a meterse dentro de lo que era la música y fundamentalmente el bandoneón, que era su pasión, y cuando iba a repartir contaba siempre que iba tomando los acordes, el do, el re, el mi, y bueno, cuando viene para acá, creo que por esa circunstancia, fundamentalmente por haber quedado sin padre muy chico, se aferra, creo que, digamos, como contención, ¿no? Claro. Primero a su familia, a su hermano Juan, a su hermano Alfredo, a la tía María,
y vienen a un bar que era una concesión del bar 12 de octubre, donde hoy por hoy está una conocida venta de repuestos de la ciudad, lo podemos decir. No, después, está bien, o sea, después nos pagará no, decilo Rogelio tranquilo. Porporato y sus hijos. Que sería la Está, esquina. En la esquina, En la en la esquina. esquina. Ahí comienzan ellos a un trabajo de bar, en una época gloriosa donde obviamente el Club Libertad generaba un espectáculo de magnitud importante, Traía incluidos muchos, los carnavales claro. también, y donde ellos comienzan a desarrollarse, y es ahí donde empieza a participar ya, seguido con otro apoyo muy importante que era don Hilario Caliero. Con Hilario Caliero en realidad mi papá era tío de Hilario, pero mi papá era menor que don Hilario. Esas circunstancias y de la fue vida. esas cosas las que él contaba que la fueron arrimando al tema del bandoneón, y después fue obviamente recopilando y reconstruyendo un poco de distintos bandoneonistas de aquella época, Claro. en una década que era gloriosa para el tango. Ni hablar. Estamos ¿Te hablando acordás? del año 40, del Del año año, 50. Claro. donde- La famosa época dorada del tango, No la tengas época ninguna de duda. oro del tango que fue entre los 40 y los 50. Y ahí se fue mezclando después, tratando obviamente de ir mejorando, ¿no? Claro, mirá que... ¿Recordás un poquito sus comienzos como músico? ¿Con quién arrancó tu papá? Sí, según esto yo no lo Sí, sí, viví, según... me lo contaban, lo que uno... En realidad mi tío Juan tocaba en una orquesta, y mi papá en realidad creo que antes en los Dados Azules, y mi tío Juan tocaba la batería en los Dados Rojos. Ajá. Era como una Una competencia, competencia digamos. de Pero color de obviamente dado. siempre contaban que se entremezclaban con un instrumento, con otro. Claro. Y en los Dados Azules creo que fue su primera prueba realmente de fuego, y a mí me llamó poderosamente la atención siempre dos características. Sí. La primera era la profesionalidad dentro del amateurismo, es decir, Claro. porque cada vez que se presentaban y cada foto que marcan el recuerdo, Ahí estamos viendo una foto. claro, era el mejor traje, la mejor camisa, la corbata última y los zapatos bien lustrados. Como es quien decir, diría, bien de etiqueta. profesionales arriba del Y escenario. todos, ¿no? y todos iguales. En la medida de lo posible, todos iguales. Esa, por ejemplo, es una foto donde en el centro está mi tío Juan, y eso eran los dados rojos. Los dados rojos, en Sí. esa foto. Esta foto que estamos viendo... Esa también es de los dados, rojos también. Y fíjate vos lo que te contaba, ¿no? Era una verdadera gala. Claro. Realmente, Todos desde de la traje. foto hasta subir al escenario, lo hacían con mucho profesionalismo, ¿no? Bárbaro, una genialidad sería. Esta foto que estamos viendo ahora es la primera, la de los dados rojos. Bien. Azules, perdón, los dados azules. Los dados azules, sí. Bien. ¿Te acordás de algún nombre de esa época de los que acompañaban ahí? Esa de los dados azules, lo que sí reconozco, digamos, a mi derecha es Américo Barbero, y después el resto me cuesta Américo trabajo. Barbero, a la derecha hacia abajo, en la esquina, digamos. Sí, y después me cuesta bastante. Sí logro reubicarme un poco más Sí. cuando pasamos a la Víctor, A la donde Víctor. en la Víctor sí, ya uno Claro, era un ahí poco más grande está. y demás, ¿no? Bárbaro. Esa foto que estamos viendo sería... Esa foto marcó una época de un conjunto que fue extraordinariamente famoso. No lo digo yo porque yo era chiquitito, tengo muchos recuerdos de esa época donde ensayaban. Pero esa formación era la esa Víctor. formación era la Víctor. La Víctor. La Víctor estaba integrado por Aníbal Patoco, que es quien ahí está abajo a la izquierda. Sí. La voz de Walter Caballero, que es el que prosigue a la derecha. Sí. El señor Sartini, El- el papá de Julito, de de Julio, Julio. que también era una familia de mucha música. Y también estaba Aldo Bernardi y Cremón, y papá allá arriba a la derecha, ¿no? Arriba Esa de- orquesta con algunos de integrantes y con algunos cambios era realmente la que marcó una época en Sunchales y en la región. No tenían fecha libre. Esa es La formación... la foto, fíjate que era característica porque Claro. hacían canciones, fíjate, con instrumentos de viento, pero también abajo
Claro, el querido fuelle, los fuelles, allá abajo, el querido a la fuelle que derecha tenemos también, hoy ¿no? acá, Sí. los fuelles, claro, cuando hacían lo que era la típica que era tango, vals y milonga, era fuelle, contrabajo y por ahí le acompañaban con el platillo. La dirección de esa orquesta siempre la manejó un queridísimo y recordado amigo que era Aníbal Patoco, Aníbal Patoco. y ensayaban, yo lo recuerdo porque era chico, en su casa de la calle Alem y Juan B. Justo, en la En la esquina, en esquina. Roca, Roca, perdón, Eh, Roca y Alem, en la esquina, Sí, y nosotros éramos chicos y por ejemplo se integraban otros partícipes, por ejemplo eh, Héctor Chop, que terminó tocando el contrabajo después, claro. y donde nosotros con Carlitos, el hijo de Aníbal, y Néstor Chop, el hijo de Héctor, jugábamos en esa esquina en la casa de Aníbal Patoco, mientras ellos en los tiempos libres armaban el repertorio, El y repertorio. tocaban, ¿no? Que no era chico el repertorio, ¿no es cierto? Era un, No, era un repertorio grandísimo. Fíjate vos que a mí me gusta estas cosas recordarlas, porque no solo trascendía el tema de la música, sino que entre ellos mismos, entre algunos, compartían también actos laborales, Sí. como por ejemplo, mi padre era luego viajante de una empresa de bebidas, y una distribuidora de bebidas y comestibles de San Francisco, Eugenio Bonino. De San Francisco. Sí, Mirá vos. Eugenio Bonino primero y después Pedrotti, que son los actuales dueños de los supermercados 555 de San Francisco, de Mortero. Sí. Y por ejemplo, Héctor Chop era distribuidor del frigorífico Fasoli, así que... Fasoli, de fíjate, Rafael. Lario, así que fíjate que no solo trascendían su amistad a través de la música, sino que también terminaban después compartiendo muchos momentos que tenían que ver con otra actividad laboral, ¿no? Porque Claro. la música, es cierto, lo usaban para juntar un dinerillo Claro. que les ayudaba, pero no alcanzaba, ¿no? Entonces tenían que hacer otra cosa. Y sí, es como todo. Era la parte de la música, la orquesta era como más un entretenimiento para ellos o un pasatiempo, porque no era que vivían de eso. No, pero papá siempre decía que lo hacían, no tenían fecha libre, pero les generaba un recurso donde ellos Claro. en esa época ambicionaban construir la casa y demás, entonces era una extra importante. Siempre lo valoraban Claro. en ese sentido. Lo que sí ahí entendías era la verdadera amistad de los grupos, ¿no? Claro, exacto. Que no solo pasaba por la música, sino pasaba por los viajes de turismo. Recuerdo viajes por aquel entonces a Córdoba con la Que familia también Cho. lo compartían. Sí, con la familia Pepelín, otro gran cantor, Spencer Pepelín, que tuvo nuestra ciudad, después se fue a vivir a San Francisco. Claro. Pero bueno, eso lo vamos a ir contando de a poco. Sí, sí. Contame de esa foto. Esa foto la verdad que no sé dónde está, pero fíjate lo que llama la atención, está Jorge, al lado de él está, si mal no recuerdo, es Cremón, El que está Walter medio agachado. Caballero, Julito Sartini, que se había metido ahí, vas a Julito. saber por qué, Julio querido, lo recordamos también, Ah, bien. y Aníbal Patoco. Y fíjate que ese era un auto alemán, un NAS, Sí. donde arriba cargaban la batería y todos los instrumentos y... Tenía y como era portaequipaje. era como de Dakar, ¿viste? Ah. Porque adelante le ponían luces suplementarias para correr un rally, ¿no? Claro. Sabían que iban a volver. Claro. Quizás no pensaban en volver de noche, porque... Claro, era raro que vuelvan si de no noche. era ir de noche de un lugar a otro, exacto, ¿no? era Porque trasladarse. seguramente las fiestas terminaban a la madrugada y de día. Sí, sí, era por ahí, si tenían dos actuaciones juntas, trasladarse de un pueblo al otro, necesitaban luz. Sí, no era tan común, ¿no? Porque cuando empezaban 50 temas no lo hacían en No, una no, hora y aparte compartían eran, con otros grupos. eran y- contratados siempre prácticamente exclusivas esas orquestas, Sí, eran la noche sí, completa. Sí, sí. Después, bueno, con el tiempo se fue, por una cuestión a lo mejor de necesidad, se fue transformando todo eso con orquestas más tradicionales, como ser de cumbia, todo eso que por una necesidad empezaron a meter 6, 7 shows por noche y bueno, no era lo normal. No, y fíjate que en esa época siempre contaban el tema del carnaval, siempre contaban, pero no era como ahora, que era todo... Ellos Claro. tenían que viajar a distintas fiestas patronales, que eran las fiestas donde se reunían, Claro. porque la Víctor en todo caso era un poco eso, ¿no?
pero La Víctor se podría decir que era entre típica y característica. sí, Eran las dos cosas. eran las dos cosas. Claro, Fíjate porque- que Aníbal tocaba el acordeón y Jorge y con otro, porque también incorporaban o se cambiaban algunos A integrantes, ver, ¿no? que se cayó un poquito el micrófono. Ahí está. Porque también a veces claro. se cambiaban o incorporaban algunos, ¿no? Claro, Yo en esa iban foto, haciendo cambios. por ejemplo, sí, si recordamos, esa debe ser una de las primeras conformaciones del Y yo grupo. creo que en ese tiempo lo que era, no sé si era muy común el tema de instrumentos de vientos dentro de las orquestas típicas. Sí, ahí ves que Por lo eso digo, tienen. y porque era depende- por la parte característica, Claro, los instrumentos claro, de viento. claro. Porque normalmente en la típica que era tango, por ahí en lugar del viento tenían los violines. Claro, yo recuerdo de esa época, por ejemplo, año más, año menos, quizá posterior a esa, ya cuando tenía real dimensión de lo que pasaba, que lo enlazo con los ensayos en la casa de Aníbal, ¿no? De Aníbal Patoco. Claro. Una noche era muy chiquito, habrá sido allá por el año, habría que buscarlo, el año 58, 50, perdón, 40, sí, no, sí, 57, 50, 58, que papá me lleva al Club Libertad una noche, venían, creo que se llamaban los muchachos de D'Arienzo, una típica famosísima, Sí, porque ya D'Arienzo creo que no estaba más, Hubo vinieron a tocar hubo y, varias sí, que salieron de D'Arienzo, fueron los muchachos, después fue los Reyes del Compás, después los otros eran los herederos del Compás. digo entonces, porque sí. tengo una Pero pudo una haber sido, en imagen su clara momento, de una noche en el Club Libertad donde el escenario era redondo, tenía una escalera del lado oeste y me parecía un camarín hacia abajo y mi padre me llevó de la mano y nunca vi tanta gente porque Claro. me sentó al lado del atril, porque la música la tocaban así. Claro. Y yo nunca vi tanta gente, eran esas mesitas que alguna vez la vemos en alguna vecinal, Las ahora mesitas esas redondas redondas de material. donde lo que es hoy el balneario del Club Libertad, y esa noche me parece que ellos le hacían el acompañamiento a los muchachos de D'Arienzo. Nunca en mi vida, como un reflejo lo tengo muy marcado, vi tanta gente junta, de eso sí me Juntaba acuerdo, mucha gente. de eso sí me acuerdo. Contaba Japo la semana pasada que cuando ellos tocaban, que organizaban la peña, que era una cena, en el 12 de ¿cómo es? No, en el Belgrano, no, sí, en el 12 de octubre. En el 12 de octubre dice que era el escenario donde estaban ellos y el resto era toda mesa y gente, era una cosa que se llenaba. Las tarjetas las largaban a la venta el lunes, el miércoles no tenían más. O sea, la gente en ese tiempo le daba mucha importancia a cuando había orquestas en vivo. Está bien, ahora se fue perdiendo, no tenemos más por ahí esas orquestas locales, que es una lástima. Y bueno, me imagino vos en esa época, al ser tan chico, poder ver lo que era la magnitud debe haber sido algo raro. Sí, y si vos seguís después de la Víctor, Sí, también es cierto que por aquel entonces una institución madre también, como fue Amigos del Arte, siempre encontraban el motivo como para reunirse claro. en Amigos del Arte, en la Sociedad Italiana. Ahí, por ejemplo, fíjate esa foto, yo la he tratado de Sí. sacar algunos Ahí vemos que algunos de los ahí vemos que hay integrantes, pero más de la fíjate, cuenta. mira la magnitud de los bandoneonistas de Sunchales, ¿no? Si vos me la dejás un poco por ocho ahí, bandoneones. Es impresionante ver Claro. 8 bandoneones juntos. claro, esa era Bernardi, Hilario Cagliero, Zúñiga, Ítalo Mandrín, otro gran bandoneonista, Jorge, mi papá, al lado Barbero, el pibe Chop, El pibe Cho. y al lado de él Montserrat. Pero el pibe Chop, según lo que contaban y lo que uno podía escuchar, Sí, era Maradona en el bandoneón. en el bandoneón. O sea, alguien que seguramente hubiese podido trascender largamente, y de hecho que lo hizo a su manera, ¿no? Claro. Pero era un eximio bandoneonista. Y después allá, fíjate, reconozco a Badariotti con el violín, a Pochón,
que siempre mi padre lo recordaba. El otro Pochón, es ¿te acordás Brunetti. el apellido? Pochón el apellido. Ah, el apellido Pochón. A Meco Mandril también, que tocaba acordeón. Miretti, Martino, un señor de apellido Colombato. Al ladito de él está Sartini, de nuevo aparece. Sí. Juan, mi tío, mozo, y fíjate qué cantores, ¿no? Ahí hay tres, hay dos, por lo menos tres expresiones de realmente algo muy importante. Spencer Pepelín, ese señor que está en la foto por encima de Américo Barbero, y encima del Pibe Chop está otro que fue mi gran amigo, y que obviamente ese señor hubiese, según lo que decían, haber trascendido mucho más allá, que se llama Néstor Prola. Néstor Prola, los que sabían de música decía, y de hecho él prefirió quedarse acá con sus amigos y con su familia y en su entorno, porque lo venían a buscar de todos lados. O sea, oportunidad hubiese de haberse ido un a cantor, Buenos Aires y trascender sí, como muchos, sí. Prefirió cambiarlo por seguir con sus amigos y su familia acá. Y Spencer Pepelín también, y Walter Caballero también, y tantos otros cantores de esa época, que según lo que contaba papá siempre, no tenían la posibilidad de advertir, como a lo mejor lo hizo Raúl Lavie, claro, de poder irse de un lugar. Ellos eran felices integrando sus grupos, intercambiando, juntándose para la fiesta de la Virgen de la Música. Claro. Y fíjate que ahí dice, ahí tiene, mirá, el conjunto rítmico Víctor. Fíjate que probablemente sea una evolución posterior, pero mirá los bandoneones que hay, ¿no? Sí, y mirá los violines y mirá todo lo demás, ¿no? Es impresionante. Es como que ellos por ahí con lo que hacían con su grupo era más que suficiente, y por eso prefirieron quedarse donde se quedaron. Porque se sentían cómodos en lugar de querer trascender, como decíamos, el caso de Raúl Lavie. Y eso es muy importante, porque elegir quedarte por tus amigos, por tu conjunto, por tu grupo, es muy valorable esa parte. Hay otros que por ahí dicen, bueno, mirá, de última nos vamos a volver a ver, pero me voy allá porque me ofrecieron trascender más. No, eso se valora mucho. Y en esa época, imagínate que era el tango en su pleno furor en Buenos Aires, y claro, con el surgimiento de grandes orquestas. Y ellos acá, fíjate vos, sigo pensando en la jerarquía en una noche de gala, que era lo que te contaba. Claro. La manera de vestirse, y así lo acompañaba también el público, ¿no? Claro. Era una fiesta. Era algo común, que estén todos, o sea, que antes, para ir a ver una orquesta o a un baile, se vistan de gala, como digamos, o sea, el famoso smoking o de traje. Era común. Después se fue perdiendo esa tradición, no sé si para bien o para mal, pero bueno, era, me imagino, vos que alcanzaste a vivir esa época, ver esa gente y esa orquesta vestida de esa forma era algo también. Tengo una anécdota muy linda que la contaban siempre, porque uno la escuchaba, que la decía papá. No sé en qué baile estaban tocando, y cuando se bajaron del escenario, imagínate que eran artistas y pasaron ellos por delante, y recordaba que una mujer, las chicas iban al baile, pero acompañada de la madre, y la madre le dice a la hija, ¿viste, hija, que te dije que no eran tan lindos como parecían arriba del escenario? Y de esa anécdota hay millones, ¿no? O sea, los dejó mal parados. No, sí. O se divertía. O la chica estaba media enamorada de alguno, y la madre, para tratar de convencerla de que no, lo hacía quedar mal. Esas anécdotas hay millones para contar, ¿no? Y eso es lo lindo, lo lindo que por ahí nosotros queremos por ahí en las entrevistas, poder recordar un poco eso, las anécdotas, las historias que tienen, porque cada uno tiene su historia, historias de viaje, o sea, cuando iban a tocar a algún lugar, historia con quienes se encontraban, porque a veces se encontraban
como dijimos antes, con orquestas que venían, orquestas, grandes orquestas que venían y grandes músicos de Buenos Aires, y para ellos que eran de un pueblo era algo impresionante. Bueno, fíjate que papá, por ejemplo, él en familia, todas las veces que podía tocar, lo hacía. Tenía momentos que son imborrables, que tienen que ver con tocarte un vals el día que con Liliana nos casamos, Claro. tocar otro el día que nuestra hija Micaela, que mi hermano Eduardo también en Santa Fe, compartir con él el bandoneón. Son momentos muy fuertes, claro, muy fuertes, claro. ¿no? Y así también con otro tipo de reunión y con otro tipo de amigos, porque Claro. dime con quién anda y te diré quién era. Formar una orquesta la formaban en cualquier momento. En cualquier momento, se juntaban Pero y nunca tocaban. papá era en su actividad de llevar el bandoneón, excepto muy raras excepciones de algún amigo puntual en algún lugar. Mirá. Cuando él trabajaba No era caso de barbero. No, no. Que nos había excepto contado raras, que... recuerdo una vez sí, para un cumpleaños puntual de Rached, que era el que tenía el hotel de Pinto, y le había prometido que iba a llevar el bandoneón para una noche. Ese tipo de cosas, sí, pero muy puntual. Papá no llevaba el bandoneón en el auto cuando trabajaba. Lo llevaba si lo prometía. No, sí. Si no, no lo llevaba. Pero tenía que ser un caso muy especial. Claro. Distinto es cuando se juntaba con músicos, armar una orquesta de un rato para otro, y si querés va a ir muy largo, pero te puedo contar cientos de esas historias que demuestran de cómo era él, ¿no?